Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. Discrepo no es solo un foro de debate, es también una iniciativa de investigación ciudadana en la que todos podemos participar y tenemos algo que aportar. Agradecemos tus comentarios y tus votos en nuestras encuestas de Spotify para elegir los siguientes temas de interés general. Karina Malpica, politóloga, psicóloga y psiconauta, es la anfitriona de Discrepo. Psychedelic Saturday. En este tercer episodio vamos a realizar una serie de pruebas en vivo. Vamos a utilizar tiras de detección de fentanilo para ver si diversas sustancias, legales e ilegales, que nos han sido donadas de forma anónima, están o no adulteradas con fentanilo. Hola, saludos a todas las personas que están escuchando este podcast. Bienvenidos una vez más a Discrepo, donde las opiniones chocan y nunca sin argumentos. Pues estamos aquí en este tercer capítulo acerca del fentanilo en el podcast de Discrepo. Y pues justamente hoy vamos a llegar al meollo del asunto que nos trajo a investigar esto, que es la detección del fentanilo. Entonces, cuéntanos primero, Eros, pues un resumen de este artículo que suscitó la controversia que hoy vamos a dirimir. Sí. La información de origen es un artículo de investigación en donde hablan de haber encontrado adulteraciones de sustancias psicoactivas conocidas con fentanilo. Y de ahí derivó a diversas notas periodísticas que fueron difundidas en internet, en donde pues toman estos datos y hablan de la alerta que se está generando en México, tomando referencia a lo que está sucediendo en Estados Unidos y Canadá con consumidores de opiáceos vía inyectable, que bueno, pues se plantea como una crisis, ¿no? Pero bueno, se está extrapolando eso hacia México y causa esa alarma tanto en consumidores como en no consumidores, al considerar que ahora ya está el fentanilo en festivales de música y, por supuesto, en ambientes de consumo de sustancias. Pues muchísimas gracias, Eros, por traer este tema a la mesa. Y justo hoy vamos a tener en vivo, pues, estas detecciones con tiras de fentanilo. Vamos a aprender a utilizarlas. Y las tiras, pues, nos las consiguió uno de nuestros invitados, Eric Velázquez de La Paz, a quien le damos las gracias. Y también a la doctora Ángeles Figueroa, que pues nos dio esta muestra de fentanilo, que es la que vamos a utilizar como referencia. Gracias también a ella. Sí, muchas gracias. Ese es un gesto muy valioso que nos permite llevar esta investigación de manera más profunda. Pues justo vamos a empezar presentando a nuestros invitados. Sí, tenemos a dos expertos en química y testeo de sustancias, Eric Velázquez de La Paz y Leonardo Luna, quienes nos acompañarán para hablar sobre las tiras de detección de fentanilo y comprobar aquí en vivo su efectividad. Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Luna y bueno, yo empecé con esto con el proyecto de Yonky But No Donkey, vendiendo los reactivos de identificación. Aquí tenemos varios, los vamos a usar ahorita. Y Karina hace ya varios años nos dio la oportunidad de además de participar en el Ometeotl. Entonces pues ahí también hicimos un poco de este trabajo, un trabajo parecido al que del cual estamos discrepando. Y digo, en aquellos momentos nosotros no teníamos las facultades para detectar fentanilo, pero aún así hicimos un trabajo de detección de adulterantes. Se encontró
se encontraron bastante, se encontró mucha metanfetamina, se encontró varias otras cosas. Y sí, es que yo diría que ese es el tema principal de preocupaciones, la metanfetamina. Hola, mi nombre es Eric Velázquez. Yo estuve colaborando en la reducción de riesgos en la parte de testeo de sustancias en festivales desde hace unos 4 años, sobre todo en un festival que se llama Cosmic Convergence en Guatemala, con el equipo de programa de análisis de sustancias y el anterior nombre que era Espolea, con Brun González. Y ahí también nos dábamos cuenta de la adulteración de sustancias. Sobre todo hicimos un trabajo al poder distinguir en la adulteración de los ácidos, de los papeles secantes, de diferenciar entre el N-Bome y el LSD. En esos tiempos había mucha adulteración de este N-Bome, que es una anfetamina psicodélica, y pues era vital que las personas pudieran entender en qué momentos era ácido lisérgico y esta anfetamina psicodélica. Y bueno, en el tema del fentanilo, me gustaría a mí también hablar acerca de que, sobre todo en la frontera, el año pasado fue un año bastante polémico para el fentanilo. Ustedes pueden hacer una búsqueda sencilla en Google y pueden ver que se incautaron muchísimas tabletas en Culiacán, en Sonora y sobre todo en la frontera. Estamos hablando de millones de tabletas según los noticieros y según toda esta campaña alarmista sobre este tema, que involucra a México y a Estados Unidos. Y bueno, todo parece indicar que es la misma tableta azul arcoíris la que se habla una y otra vez, que ustedes pueden igual encontrarla en el buscador poniéndole tableta fentanilo y pueden ver precisamente cuál es la que está sonando tanto en las noticias. Pero el tema de hoy quisiéramos hablarlo más en una zona más céntrica de México. No sabemos que en la frontera este tema se está discutiendo y es bastante polémico, pero necesitamos notar qué tanto de esas tabletas, de esos adulterantes y de fentanilo como tal está sucediendo a nivel centro, a nivel Ciudad de México, y es lo que creo que vamos a hablar el día de hoy. Y justo tú, Eric, nos pasaste un paper científico que fue el que dio pie a esos artículos de los que nos habló Eros. ¿Nos quieres un poco, pues, hablar de este paper? ¿Qué es lo que dice? Sí, en el artículo científico, el equipo de Reverdecer Colectivo habla acerca de el testeo de sustancias en festivales. Y bueno, realmente si ustedes han leído un artículo científico, siempre viene un pequeño abstract y luego viene una parte de resultados. Y en la parte de resultados se informa que hay una adulteración de las sustancias, pero también nombra la cantidad de sustancias que salieron adulteradas. En este caso menciona que 2 de cada 4 testeos de cocaína se ven adulterados con fentanilo. Y también menciona que de los 22 testeos de MDMA que se realizaron, 14 también salieron como positivos ante la adulteración de fentanilo. Y bueno, ese resultado provocó que los medios, con sus agendas amarillistas, hicieran un título de que el 50% de las muestras estaban adulteradas con fentanilo. En el artículo científico nunca se habla de un 50% de todas las muestras. Sin embargo, en las noticias sí. Y bueno, discrepamos con la posibilidad de que eso esté realmente ocurriendo, sobre todo en esta área céntrica de México. ¿Y por qué? Porque bueno, creemos que un 50% podría dar pauta a sobredosis y en realidad estaría mostrando una escena totalmente
alarmista, totalmente peligrosa para los usuarios de sustancias en festivales. Sí, gracias, Eric. Y también recuerdo que en esa misma investigación y diálogo que hemos tenido sobre este tema, llevó bueno, a los dos los llevó a buscar otros papers no de México, sino de Estados Unidos y Canadá, en donde hablan de la eficacia de las pruebas y de todo lo que están utilizando. Entonces, también tal vez sea conveniente que hablen un poco sobre eso. Pues en general son muy... o sea, se puede confiar bastante en esas pruebas siempre y cuando las uses de la manera adecuada. Y porque dependiendo de lo que hagas, a veces puede tener falsos positivos. Puede parecer que en realidad tu prueba sí tenía, tu muestra sí tenía fentanilo. Y esto va a depender de la concentración. Y entonces, lo que estábamos planteando es que, bueno, ahí dice, en el estudio dice que se usó espectrometría infrarroja y además se usaron estas pruebas. Entonces, ¿cuál es el problema con estas pruebas? Que necesitan una concentración, o sea, una dilución de la droga muy precisa, que se tiene que hacer con una buena báscula, y es un proceso que es un poco tedioso. Y en el caso de no hacerse bien, puede pasar esto, de que dé falsos positivos. Yo les mostré varias imágenes de cómo se ve un falso positivo, porque aquí dice, una rayita significa positivo, 2 rayitas significa negativo, y a veces la segunda raya puede verse muy muy tenue, puede tener una coloración que, o sea, estando ahí en el festival, estando atendiendo a la gente, estando aquí rápido, pues uno no podría a lo mejor ver la segunda rayita, a menos que la mire muy muy bien. Y eso va a pasar si encima de eso no hiciste bien la prueba, ¿no? Entonces, pero en el caso de que se haya hecho con la dilución adecuada, la cual es de 1 miligramo por mililitro, que 1 miligramo es una cantidad ridícula. Entonces, de hecho, lo que vamos a hacer aquí va a ser pesar 10 miligramos y usar 10 miligramos disueltos en 10 mililitros. Y 10 miligramos también es una cantidad ridículamente chiquita. Entonces, sí, no es cualquier cosa, no es, o sea, es nada más echarlo y testear la droga así nada más, porque es muy común que dé los falsos positivos. Pues justamente aquí tenemos la cajita de las drogas. Todo buen psiconauta debe tener sus pruebas de testeo, una buena báscula y pues sus sustancias, ¿no? Entonces, aquí precisamente por el trabajo que hemos hecho en festivales, tenemos algunas muestras que nos han donado diferentes personas anónimas y son con las que vamos a trabajar el día de hoy. Así es. En esta ocasión entonces vamos a probar diversas muestras de sustancias, tanto conocidas como algunas de tipo farmacéutico, y utilizaremos las tiras de detección de fentanilo. Y bueno, pues también traemos otros reactivos que son los que se usan comúnmente, que resultan en reacciones colorimétricas, y eso es lo que se usa tanto en los festivales como entre psiconautas que hacen un consumo responsable, para poder evidenciar si su muestra tiene la sustancia que ellos quieren, y si no es así, si está adulterada con los adulterantes más conocidos para cada tipo de sustancia, puedan decidir sobre eso. Pero aquí, como este podcast está dirigido hacia lo del fentanilo, pues nos hemos dado la tarea en hacer pruebas en vivo para usando estas tiras, y pues vamos a ver qué sucede. Y también tenemos cosas que podemos comprar en farmacias como el ibuprofeno, y también vamos a checar si salen falsos positivos o no. Y aquí pues sí tenemos controles de calidad muy rigurosos, ¿no? Entonces vamos a contrastar ambas cosas. Y también pues queremos hacer algunas preguntas a nuestros invitados antes de que comencemos. Ok, entonces a Eric y Leo, sobre la posible variabilidad de los resultados de las pruebas y en función de lo que han mencionado de la concentración de fentanilo en las muestras, ¿creen que puede afectar esta precisión de dilución? Es decir, yo tengo mi muestra y no sé diluirla,
y aunque tenga ya, yo quiero hacer mis pruebas en casa, tengo mis tiras, tengo mi muestra y evidentemente pues no tengo el equipo adecuado para poder hacer esta dilución. ¿Puede haber algún tip que nos den para que sí se pueda lograr? Sí, definitivamente. Aquí estas tiras que conseguimos tienen un muy buen manual de usuario y algo que a veces se recomienda. Ahorita al rato vamos a platicar sobre cómo puede llegar el fentanilo a las muestras, pero entonces un problema que se presenta mucho en Estados Unidos es que a veces la droga como tal está bien, pero de alguna manera llegó un poco de fentanilo, ya sea de que el dealer en su balanza tenía un poquito y entonces hubo como contaminación cruzada y así, ¿no? Entonces muchas veces se recomienda usar la muestra entera, ¿no? O sea, si tú compraste un gramo de M, el gramo entero diluirlo en 1 litro de agua y entonces así no va a haber como, ahí le llaman hotspots, ¿no? O sea, de que toda la que no bolsita, ajá, exacto, de que hay una parte que en particular tiene el adulterante, entonces a veces se recomienda usar todo. Entonces, sí, si no tienes una buena balanza, eso se puede usar, se puede simplemente testar el gramo entero y además de que no vas a tener que usar la balanza, pues estás seguro que estás testeando toda tu muestra. Sí, porque entre más concentración se usa, hay buenas fotos, estaría bien ahorita verlas. Se empieza a ver como la segunda raya ya casi ni se ve, o se ve como que se empieza a difuminar todo rojo la zona del resultado. Sí. Entonces no estamos actualmente todavía en las capacidades técnicas para asegurar algo como lo que se ha difundido, de que el 50% de las sustancias probadas en algún festival o en algún lado están contaminadas o adulteradas con fentanilo. Con las tiras, lo único que puedes decir es ¿tiene fentanilo o un análogo del fentanilo? En el caso de estar seguros que no sea un falso positivo, es lo único que puedes decir, ¿no? O sea, quién sabe si tiene MDMA, quién sabe si tiene coca, quién sabe si tiene lo que sea. Estas cosas solamente, exclusivamente te dicen si tiene fentanilo o análogos muy cercanos a esa sustancia. Ok, pues entonces vamos a comenzar con la explicación de cómo va a ser el testeo. ¿Cuál es el procedimiento paso a paso? Y bueno, lo que se tiene que hacer es sacar las muestras. ¿Empezamos con el fentanilo? Eso estaría súper bien. Sí. Bueno, con el fentanilo, en primera, como está en líquido, no se podría testear con estos. Tenemos que dejarlo secar y así. Pero bueno, estamos seguros que es lo que dice, ¿no? Porque es la ampolleta farmacéutica. Esto definitivamente es fentanilo. Y entonces lo que vamos a hacer es probar las tiras. Esto sí va a ser solamente con una de las tiras. Vamos a romper la ampolleta y sacar un poco con la jeringa y echarlo en el vasito de medicina. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Ah, genial. A ver. No, aquí es suficiente. Como estamos seguros que es fentanilo, no es tan necesario hacer diluciones. Ajá, hacer una dilución así perfecta. Entonces simplemente voy a poner un poco y tiene que sumergir hasta ahí donde está como la marca durante 1 o 2 minutos. Entonces, a ver, ahorita la volteo. Ahí está. Entonces, en 1 minutito debería estar los resultados. Bueno, pues mientras pasa el minutito, ¿cómo podemos hacer lo mismo con esto? Con esta muestra. ¿Esta sí se tiene que diluir o directamente también? El ibuprofeno. El ibuprofeno. Digo, está un poco difícil porque no estamos seguros de cuánto va a salir, ¿no? Pero podría ser que esa sea algo que dé falso positivo. Entonces podemos intentar, o sea, vamos a ver qué tan viscoso está. Uh-huh. Lo diluimos en agua, lo movemos muy bien antes de meter la tira. Y ya. Okay, sí. Hay que mencionar que esto no hemos hecho pruebas previas, se está haciendo en este momento. Sí. En este momento ustedes vieron cómo se destapó
la ampolleta de fentanilo en este momento. No es que nosotros estemos teniendo fentanilo para poder probar constantemente. Entonces, Y sí, digo, a lo mejor para esa sería bueno hacerlo en este mismo vasito, ¿no? Entonces, podríamos ir también pesando las otras, podríamos ir pesando el M. Sí, no, ya pasó el minuto. Y a ver, vamos a sacarlo y vamos a dejarlo un poco aquí. Por lo pronto, bueno, los resultados de esta cosa es: una rayita significa positivo a fentanilo, 2 rayitas significa negativo. Por lo pronto ahí se nota muy claramente una sola rayita. Como mencioné antes, a veces se puede ver la segunda raya muy muy tenue. Y yo no la veo, pero ni tenue. Vamos a... ahorita se las paso. podemos dejarla un momento en lo Sí. que para ver si sale o sea, en un caso de un falso positivo tendría que salir el otro, pero bueno. Sí, en teoría, lo reportado es que no dan falsos negativos. Falso positivo sí, pero falso negativo no. Ok, entonces, ¿qué quieres que vayamos empezando? Pues tenemos aquí muchas cosas. ¿Con qué quieren empezar? Con Tenemos la coca. cajita feliz. Tenemos coca, TUCB, MDMA, tachas y LSD. Va, pues todo. A ver, si quieres... Yo en un hago... Bueno, yo en mi báscula voy pasando una, está en tu báscula otras. Sí. Estas, por ejemplo, son muestras que sí estaban contaminadas. Teóricamente, las personas que las compraron querían MDMA y cuando les hicimos el testeo, pues ambas tienen metanfetamina. Entonces, esto sí ya sabemos que lo tiene, pero vamos a ver si teóricamente está contaminada con fentanilo o no. Sí. Si puedes terminar esa y si quieres voy preparando las otras para no retrasarnos tanto en Va. la- Pues hasta aquí hemos llegado con los experimentos y les agradecemos muchísimo por el tiempo y los materiales y el expertise para poder hacer estas pruebas en vivo. Y pues como ustedes en video van a ver todo esto en cámara rápida, vamos a explicarles qué es lo que encontramos. Entonces, ¿quién quiere empezar de los dos? Estas fueron las primeras que hicimos. Y yo creo que es muy importante ver la prueba de control del fentanilo farmacéutico que conseguimos. Ahí da un positivo sin lugar a dudas, da una sola rayita. Mientras que al lado podemos ver cada droga que intentamos testear. Entonces, como dije, las anfetaminas tienden a dar falsos positivos cuando se usan cantidades muy altas. Y eso fue lo que encontramos. En una de las muestras parecía solo haber una rayita. Y entonces lo que hicimos fue que lo diluimos más. Le quitamos un poco del líquido y le echamos más agua para que esté todavía más diluido. ¿Y qué pasó? Pues que ya se reveló la segunda rayita, confirmando que no había fentanilo. Lo intentamos con varias otras y pues sí, se cumplieron las hipótesis. En el caso de la hidrocodona de la llamada Norcos, que era como más de mala muerte, pues en efecto salió positivo. Y lo hicimos en 2 ocasiones para confirmar que no pudiera ser un falso positivo, aunque no se sabe de falsos positivos casi en opioides como tal. Entonces, pero aún así lo hicimos 2 veces y tanto en la primera dilución como en la dilución todavía menor dio un definitivo positivo. Entonces, esa sí es un ejemplo de fentanilo circulando en el mercado negro aquí en la Ciudad de México. Mientras que las otras 2, un perfecto negativo. Y las 2 son de farmacia, son oxicodona y ibuprofeno. Así es. Y hay que mencionar que es el positivo a fentanilo dentro del mercado negro de opioides. Exactamente. Y de todo lo demás que intentamos, LSD, MDMA, ketamina, la cocaína de allá, todas dieron un excelente negativo. Totalmente se ve la segunda rayita, confirmando negativo. No hay presencia de fentanilo. Obviamente todas esas drogas son del mercado negro de aquí de México. Y pues sí, en efecto no contienen. Y bueno, tuvimos una situación y entonces nos ocurrió una contaminación cruzada. Al hacer las pruebas con este MDMA,
lo hicimos con con un papel que estaba contaminado con la Norcos, con la que ya había salido positiva por accidente, ¿no? Por error no lo medimos bien, sí no lo limpiamos bien, o más bien ni siquiera era limpiarlo, no era desecharlo y pesar en otra cosa completamente. Eso fue lo que hicimos por segunda vez, pero las primeras veces dio positivo, o sea, detectó la cantidad minúscula de fentanilo que se quedó ahí en el papelito, lo detectó. O sea, esto significa... sí, creo que es importante hablar de la capacidad de detección de las tiras de fentanilo, porque obviamente van a detectar el fentanilo en cantidades muy altas, que podría ser provocar sobredosis y así, pero incluso lo puede detectar en dosis muy muy bajas. Me parece que lo que tienen anunciado es que lo detectan hasta en 1 microgramo por mililitro, algo así. 1 microgramo es una cantidad ridícula, ¿no? Ni siquiera es activa. 1 microgramo no te va a hacer efecto. Y entonces, ¿qué puede pasar, no? O sea, justo lo que nos pasó ahorita puede pasar en otro contexto, ¿no? Puede pasar que, sí, pues por andar haciendo este trabajo de este servicio de hacerle sus testeos a la gente, pues tú pesas aquí tú vas pesando aquí tus drogas, ¿no? Y lo tienes que limpiar cada vez, pero en algún momento una de esas limpias puede salir mal. O se te olvidó limpiarlo en ese momento, como fue lo que ocurrió aquí. Exactamente. Entonces, así de fácil, con una micro moronita que quede, ya va a dar un positivo. Por eso le hemos puesto aquí por contaminación cruzada. Sí. Eso es el término para ver que, pues justo nuestra materia prima que intentábamos medir estuvo contaminada. Así es. Sí. Pues muchas gracias. Y a partir de todo esto me surge una pregunta. ¿Cómo creen que podrían ser utilizadas estas pruebas por medio de profesionales que se dedican al análisis de sustancias, ya sea asociaciones civiles o gubernamentales? Pues primero que nada tendría que haber cierta disponibilidad en el mercado de estas tiras. Esta marca, hay muchos tipos de marcas distintas. Recomendamos Weissbach, como acabamos de ver, dio resultados que nos hacen pensar en su eficacia y en su confiabilidad, ¿no? Sobre todo lo que aprendí de esta vez es que seguir mucho tu lógica. Por ejemplo, digamos de que haces el testeo de una sustancia y te sale positivo, pero tú crees que esa sustancia es, por ejemplo, ácido. Es difícil de que haya fentanilo en el ácido. Entonces, ¿qué sucede? Pues le vuelves a hacer otro testeo, y eso es lo que básicamente recomendaría, ¿no? Seguir tu lógica, seguir como esa capacidad de decir, ok, esta tal vez fue un falso positivo. Entonces vuelves a hacer otro testeo, y si te sale negativo en este nuevo test, es muy seguro que no tenga fentanilo, ¿no? Cuando te sale negativo es que no hay. Entonces un profesionista en esto debería seguir su intuición y sentirse con la confianza de volver a hacer el testeo en la misma sustancia para verificar. Sí, eso creo que es lo principal. Entonces es un asunto delicado. En un servicio de análisis de sustancias de festival donde está la gente formada para poder estar que le hagan pruebas a su sustancia, y además con el material limitado o como lo que sucede aquí, ¿no? O sea, hay un gran margen de error, un potencial margen de error que puede ocurrir en esos contextos. Entonces, idealmente, si es que el gobierno está interesado en esto, debería de designar pues recursos para laboratorios más meticulosos en las pruebas de las sustancias. Y creo que la misma policía tiene muestras que ha incautado, y entonces podrían hacer pruebas bastante numerosas para poder tener una estadística incluso
acerca de cuántas de esas incautaciones están contaminadas con fentanilo, ¿no? Es una llamada a la acción. Claro, porque justo en el segundo capítulo de este podcast le preguntamos a la subdirectora del observatorio de Conasana sobre esto, si todas las cosas que venden en festivales están contaminadas, y ella nos refirió al mismo artículo que estamos criticando. Entonces, esa es la información que están manejando ellos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esa es la circunstancia que en este podcast de Discrepo ponemos sobre la mesa todas las posibilidades que pueden estar ocurriendo en esta narrativa de que muchas sustancias de las que se están consumiendo en festivales y por supuesto en contextos de consumo están adulteradas por fentanilo. Ok, bueno, yo quiero nada más que nos comentas algo que hace mucho me platicaste sobre cuando fuiste a Estados Unidos y viste gente que estaba allí, pues clasificada como perdida por el fentanilo, ¿no? Sí, pues yo pienso que claramente en México no tenemos un problema con el fentanilo porque ya habría muchos casos de muerte por sobredosis sonando en las noticias y porque no somos parecidos a lo que está sucediendo en la escena de la adicción de los opiáceos en Estados Unidos. En Estados Unidos, personalmente, las veces que he ido, sobre todo en las capitales, he notado a personas homeless que al parecer tienen como una adicción muy fuerte hacia algo y se quedan sin su hogar, pierden su trabajo y les causa una especie de psicosis que podría ser colectiva, una especie de enfermedad mental. Y eso no se puede ver de esa misma forma aquí en México. En México podemos ver a una persona en estados de ebriedad profunda, pero no es el mismo tipo de homeless. Entonces, se puede observar a simple vista que la situación con el fentanilo no es igual aquí en México que en Estados Unidos. Sí, no, o sea, a mí algo que me hizo dudar mucho del reportaje, del artículo, fue la falta de... O sea, si hubiera esa cantidad de fentanilo en un festival, eso a fuerzas tiene que provocar muchísimos problemas. O sea, si verdaderamente hubiera habido esa cantidad de fentanilo, habría habido bastantes sobredosis y gente ahí súper sedada, ¿no? Pero no lo hubo, ¿no? Y sí, o sea, lo que dices, ¿no? O sea, si fuera muy prevalente su presencia, sería común ver noticias de que eso pasa concurridamente. Y especialmente en festivales, ¿no? O sea, habría a cada rato gente que se le para el corazón por el fentanilo, ¿no? Pero eso no pasa, ¿no? Pues muchísimas gracias por todo, y ya para ir cerrando, Eros, ¿qué te llevas del día de hoy? ¿Cómo resumimos el día de hoy? Bueno, pues hemos avanzado con gran profundidad en este tema de investigación acerca de la adulteración de sustancias con fentanilo. Nuestra perspectiva de primera intención era discrepar y por eso fue colocado el tema en este podcast Discrepo. Analizamos ampliamente, incluso fuera del podcast, todas las posibilidades que se pueden estar suscitando en esta noticia o en este artículo de investigación, y de manera práctica aquí se ha llevado a hacer unas pruebas muy consistentes de que las tiras son eficaces para detección de fentanilo a concentraciones diversas, y también, si no se afinan los detalles de la técnica, puede haber dificultades en su interpretación. Entonces hay que considerar todas estas posibilidades. Por otro lado, también ya tuvimos a Sarah Snap en el primer episodio. Nos habló ampliamente sobre el tema, y justamente una semana después de ese episodio, el organismo uno de los organismos que representa Reverdecer, que también aparece ahí en ese artículo de investigación, bueno, desde Reverdecer dijeron que se deslindaban
de los resultados de ese artículo, porque ellos nunca revisaron resultados, y además que la persona que se colocó como representante de Reverdecer no pertenecía a esa organización. Entonces, bueno, eso apunta a que también hay un discurso y una narrativa un poco confusa acerca de ese artículo de investigación, en el que dicen que un gran porcentaje de las sustancias analizadas en un festival han salido adulteradas con fentanilo. Entonces, es todo un fenómeno que debemos analizarlo desde las diversas vertientes, y es lo que hemos hecho aquí en Discrepo. Y no te pierdas el cierre de este primer episodio de Discrepo, porque vamos a tener una dinámica de lujo para poder darle ya fin a este tema del fentanilo en este contexto. Gracias. Pues sí. Bueno, y si alguien de los que nos está viendo tiene alguna sustancia y quiere probar si tiene fentanilo o no, ¿dónde se pueden conseguir estas tiras? Sí, claro. Pues ha habido un poco de dificultad para traerlas aquí a México. En teoría se pueden conseguir por Amazon, pero a veces es problemático. He sabido de bastantes casos en los que los detiene la aduana. Sin embargo, nosotros trajimos aquí bastantes. Entonces, pues las estoy ofreciendo. Pueden buscar el Instagram de Junkie But No Donkey, JBN Donkey, así nos llamamos en Instagram. Y hay tanto las tiras como los reactivos de identificación para detectar todos los demás adulterantes, o para comprobar la legitimidad de una droga, ¿no? Así que eso es todo. Les agradecemos mucho. Gracias a Cari, gracias a Tulio. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje de investigación, y especialmente a los estudios de Tulio FM, que es donde hemos estado grabando todo este podcast acerca de la investigación con las tiras de fentanilo. Muchísimas gracias por prestarnos sus instalaciones, y a Ojazo Rojazo también por todas las grabaciones visuales. Gracias. Discrepo es una iniciativa de investigación ciudadana. Apóyanos con la difusión de este episodio o con tus donativos. Búscanos en surfquest.net. Si quieres discrepar de algo, escríbenos por Instagram, @surfquest2024 o @carinamalpica33. Discrepo es una producción de SurfQuest y Tulio FM, distribuido por Conexión Dispersa.